iban a estar un poco más ajustados. Por ahora parece que Trump lleva una pequeña ventaja de un punto a un porcentaje del escrutinio que todavía no es sustancial, pero estamos como al 50% y que es una cosa que no se esperaba por el momento. Veremos. Sí, efectivamente, queda muchísima noche por delante y los resultados son parecidos en tanto que benefician a Trump a 2020, que a estas horas también tenía una ligera ventaja. Lo que destacan los periódicos norteamericanos ahora mismo es que no hay sorpresa en el conteo respecto a los estados que hay contados, porque son estados pequeños, estados que se sabía por dónde iban a atender, y hay que fijarse, como mencionabas, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, la joya de los demócratas que la mantengan, y sobre todo Georgia y Pensilvania. Si en las próximas horas, de aquí a las 5 de la mañana, que podría saberse alguno de los resultados, si Kamala mantiene estos dos, tiene esperanza. Pero Wisconsin necesita Pensilvania, necesita Michigan y necesita Wisconsin. Y Georgia. Ahora, pero Georgia podría no necesitarlo si tiene esos tres. Pero Georgia parece que va a ser republicano y ahora mismo con un porcentaje bajo, pero los 10 votos delegados de Wisconsin irían en este momento para Donald Trump. Eso complicaría mucho las cosas para la candidata demócrata. De hecho, vemos cómo se ha actualizado ya 177 Donald Trump. 177 Donald Trump. Lo que ha entrado ahora es Texas, que era un estado claramente republicano, pero Lucía, los resultados son los que son. Necesita en Wisconsin ganar, o si no se le empezaría a poner complicado con los números que estamos haciendo. Sí, de Estados Unidos, pero es lo que está pasando. Y puede ser, tiempo habrá para analizar a fondo las tendencias, pero movimientos como se han comentado de la inflación es un issue, una cuestión que afecta a todos esos estados. En España, sin ir más lejos, la cesta de la compra aumenta un 20% con respecto a antes de la pandemia. En Estados Unidos es un fenómeno, por mucho que la inflación haya bajado y esté en el 2 y pico por ciento comparado con el 10%, lo que la gente tiene en mente es cómo estaban los precios antes de la pandemia. Y ese movimiento que Trump ha cultivado mucho puede ser muy importante. Os pregunto, y como lo que digáis no va a ser lo que necesariamente tenga que pasar, podéis sentiros un poco más cómodos, ¿vale? ¿Pinta mal para Kamala Harris? Yo es que lo veo que ha evolucionado mucho durante la campaña, y el último impulso es verdad que pintaba mejor para Trump. Durante los últimos días las encuestas se han posicionado mejor para Kamala Harris y parecía, a mí personalmente los números para Trump no me salían ayer, me salían para Kamala Harris. ¿Pero y esto? Pero con estos datos me dan más para Trump. ¿Cómo lo veis vosotros? Las encuestas han estado muy ajustadas los últimos meses, pero ha sido una campaña rarísima, por calificarlo de alguna manera. 2 intentos de asesinato, una candidata a vicepresidenta del gobierno en la Casa Blanca, pero que irrumpe como candidata hace apenas 3 meses, que tiene que coger, por decirlo de alguna manera, a Trump, que iba con mucha ventaja cuando Biden era candidato. Y en las últimas semanas es cierto que analistas conocidos como Nate Silver, por ejemplo, le daba una ligera ventaja, pero es verdad que yo creo que 2-3 próximas horas vamos a ver al menos la tendencia en esos puntos de ventaja y en esos estados clave que decíamos. En Georgia, por ejemplo, Biden consiguió ganarlo en el año 2020. Si lo pierde ahora Kamala, bueno, son pequeños indicativos que nos pueden ir haciendo ver por dónde va la noche. Con lo que tenemos ahora, ¿por dónde crees que va la noche? A ver, pues las tendencias ligeras, todas muy ligeras, que no son nada indicativas, porque los recuentos, como bien indicaba quien sabe la letra pequeña, el voto por correo es importante, el recuento en colegios que han cerrado más pronto también es importante, pero Carolina del Norte, la ligera inclinación del 1 o 6% es para Trump. En Georgia son 6 puntos, como decía Xavi, pero hay mucho rojo, con muy poquita ventaja para Trump, pero son muchos pequeños indicativos. El de Georgia es el 72%. Estamos viendo, por cierto, precisamente el recuento del voto ahora en Georgia. Recordaba Lorenzo Milá que hace 4 años pasó lo mismo en Georgia. Hasta el final parecía que ganaba Trump y en el último momento entró Biden por 12.000 votos, lo que provocó unas declaraciones de Trump a su hombre en el Estado: consígueme aunque no existan 11.700 votos para ganar las elecciones. Lucía, ¿tú cómo lo estás viendo?
Bueno, tenemos aquí abierto, yo creo que todos. Pasado con Arizona hace 4 años, cayó Ganó por los pelos Biden. ¿Tú cómo lo ves? Yo es que dentro de esos números que te decía antes, y recogiendo un poco lo que decía Pilar, Georgia y Carolina del Norte son estados donde hay una diferencia con respecto al resto del sur, que es rojo profundo, ¿no? Digamos que hay unos cambios demográficos. Por ejemplo, el hecho de que se concentre tanta población en ciudades como Atlanta, en Georgia, o como Charlotte, por la universidad y todo el ambiente que se está produciendo en Carolina del Norte, la tendencia es a que se hagan más demócratas. Y Carolina del Norte no había caído del lado demócrata durante estos años. Vamos, que ni siquiera con el caso de Mitt Romney contra Barack Obama, que era uno de los grandes puntos del Partido Demócrata, se consiguió hacer demócrata este estado. Y la tendencia sí que ha sido a que cada vez se vote más demócrata en ciudades. La cuestión es que a lo mejor no está siendo suficiente el crecimiento demócrata en las ciudades para compensar el voto que crece en las zonas rurales y en zonas de suburbios y de zonas suburbanas, digamos, ¿no? Que es donde está creciendo. Y otro punto, el del voto de las minorías como los afroamericanos y los latinos, que aunque es verdad totalmente, ¿no?, que los demócratas tienen primacía en ese sector, sí que se empieza a ver que los republicanos ganan un poco de peso, es decir, no van a ganar esos sectores, pero van a reducir la victoria de Kamala Harris, que no va a ser a lo mejor tan abrumadora como la que tenía Obama y como la que tenía Biden. Y eso puede servir para que no se compensen los avances rurales. Bueno, con esto, teniendo en cuenta que Wisconsin aún no está muy avanzado el recuento, pero de momento lo ponemos en rojo claro, que es, en este momento va por delante en el cuenteo los republicanos. Habría que fijarse en los 7 estados bisagra. Estamos insistiendo en ello toda la noche y en los días precedentes. Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Michigan, Arizona, Wisconsin, Nevada. Georgia parece que cae del lado republicano en principio, Carolina del Norte veremos. Pensilvania y Michigan demócratas. No puede fallar en Arizona, no puede fallar en Nevada. Eso aún tampoco lo conocemos, ¿no, Lucía? Ya. Bueno, eso, el problema además es que se va a saber más tarde. Entonces, sí que... Ahí ven el mapa. En la zona oscura es donde no ha empezado ni siquiera el cuenteo, por así decirlo. Sí, y en esos estados, bueno, fue muy famoso lo que pasó también en 2020 en el condado de Maricopa, en Arizona, donde hubo un recuento que duró días. Los seguidores de Trump se pusieron pues a cuestionar el resultado y ahora creo que lo han convertido un poco en un búnker. Toda esa zona está la seguridad a tope. Creo que al final se va a decidir bastante si uno de los dos gana en el sur o el norte. Vamos a verlo más claro y ya no vamos a necesitar ni siquiera saber lo que pasa en el oeste, pero yo sí que veo más difícil a lo mejor que Wisconsin se lo lleve Trump si no se lleva Michigan y Pensilvania también, porque normalmente el llamado muro azul vota unido. Eso es lo que ha pasado en los últimos ciclos. Han ido los 3 estados juntos, así que creo que sería difícil que uno fuera por su cuenta. De hecho, Wisconsin se acaba de poner azul ahora mismo. Cuidado, efectivamente. Wisconsin, azul. Podemos poner el mapa. Enseguida vamos a Filadelfia. Pero podemos, efectivamente, gracias compañeros. Esa parte azul de los Grandes Lagos, de la zona noreste hacia el interior, tras los Apalaches, la zona de los Grandes Lagos, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, es clave para la victoria de Kamala Harris. No están asignados en el cuenteo de arriba, que solo son ya los definitivos, los que se dan ya como reales, inamovibles, pero ha pasado ahora Wisconsin a manos demócratas, también en azul claro, quiere decir que todo está aún muy reñido. Hay 11.000 votos ahora de diferencia a favor de los demócratas, 11.000 hubo en Georgia. Efectivamente, 11.400, 11.500 a favor de Biden en 2020. Estamos siguiendo, como ven, esta noche electoral apasionante. También en Filadelfia, es la gran ciudad del estado de Pensilvania, que con 19 votos delegados es uno de esos 7 estados clave en el recuento, a estas alturas cerca del 20%. Han mostrado que hay un empate técnico, entonces ahí es imposible que podamos saber, pero sí que han mostrado tendencias que nos parecen fiables, sobre todo dentro de los sectores demográficos. Pero si la tendencia que lo decía Javier de New York Times es que aunque solo sea por un 0,5%, como sabemos, en el sistema americano el ganador se lo lleva todo, si se lleva los 19 delegados de Pensilvania,
sí que es un revolcón difícil de remontar para Kamala Harris. Porque a mí me parece que Pensilvania es el estado más importante ahora mismo. Personalmente es el que veo que es crítico. Sí. Pues ¿era esperable esto que pasara en Pensilvania? Es que, claro, cuando hace ya varios ciclos electorales, varias citas electorales que ganan o pierden por muy poquito en estados clave, o sea, no hay diferencias sustanciales. Estábamos hablando de Georgia de 10.000 votos. ¿Qué son 10.000 votos en Estados Unidos cuando está votando? ¿Cuánta gente está votando? No recuerdo el millón ahora, pero son millones de votantes, un puñadito de votos. Por tanto, si pierde Georgia, si pierde Pensilvania, estas son las casillas, en los estados son casillas. Según pierdes uno, te obliga a los demócratas a ganar otros y se va reduciendo las posibilidades, porque tiene que ganar Arizona, pero si pierde Wisconsin, si pierde Georgia, si pierde Wisconsin en Pensilvania, por mucho que gane Arizona, no gana. Es que Wisconsin está ahora mismo la proyección a favor de Trump. Aunque está en azul tenue, está en... Pues enseguida vemos. En 2 minutos volvemos porque está ahora la noche para que se decida ya el partido. Marina. Hola de nuevo. Si esto se confirma sería, no sé, es quizá demasiado pronto para decirlo, pero podría ser el inicio de la derrota de Kamala Harris. A ver, es demasiado pronto, es verdad. Pensilvania todavía va por el 34% escrutado, me parece. Igual hay un dato actualizado, pero sí que se va diciendo que la tendencia es preocupante para Kamala Harris y que los distintos puntos que se están escrutando, no sé exactamente en qué condados están, pero hay que centrarse mucho en los suburbios y la periferia de Filadelfia, que es justo el condado de Northampton, así como también cerca de los Grandes Lagos, en el condado de Erie. Son dos que pueden ser clave. Juan. Sí, realmente Pensilvania, como se ha dicho desde el principio, es absolutamente la clave. Normalmente Filadelfia reporta lo último y ahí suele haber una marea azul por el lado demócrata. Pero falta saber, y lo hemos comentado a lo largo de la noche, esos leves descensos en los porcentajes ya segmentados pueden ser reflejo de un fenómeno general. Y si es así, realmente pinta mal para la candidatura demócrata. Mira, estas horas... Virginia sí que podría no ser tan favorable a Trump a esta hora de la noche, pero Georgia, Carolina del Norte y Virginia están yendo ahora peor para Harris de lo que estaba yendo a esta hora para Biden, que iban mejor en el año 2020. Es verdad que los republicanos siempre empiezan liderando el recuento porque es más fácil contar en zonas urbanas que en las grandes ciudades, que en Nueva York, por ejemplo, California, todavía esas grandes bolsas no se han contado, pero hay un dato indicativo que es el del voto latino. Un ejemplo muy pequeño fue el condado, recordáis hace unos días en el cierre de campaña que hubo este chiste desafortunado y de mal gusto sobre Puerto Rico, es una montaña de basura, una isla de basura, o algo así. Se pensaba que el voto iba a favorecer más a Harris y no está siendo así, está favoreciendo más a Trump. El voto latino, que es clave, si Trump tiene el 40% de ese voto latino, le favorece mucho. Estamos hablando de segundas, terceras generaciones que ya no están votando como antes, que tenían una mayoría demócrata. Por tanto, en la tendencia lidera Trump y habrá que ver esos indicadores de voto latino y mujeres. Virginia se asignaba tanto a Trump. Yo la tenía en las encuestas en rojo. Virginia es la primera alerta que me saltó, por eso lo comenté. Digo, no tiene por qué significar que vaya a ganar Trump, pero es un indicativo muy fuerte de que algo más vale en la zona para los demócratas. Pero Virginia en las encuestas venía en rojo. Claro, eso es lo que digo, que el hecho de que vaya en azul. Virginia viene azul, porque es un estado tradicionalmente demócrata, pero que los republicanos... Virginia azul, correcto. Sí, Virginia azul, y sigue siendo azul, que podría favorecer a Harris a esta hora de la noche. Yo opino que todo esto pueden ser espejismos. Hay que tomarlo con muchas pinzas, porque en Pensilvania, de hecho, ya en 2020 pasó que al principio se inclinaba un poquito hacia Biden y luego pasó a Trump y finalmente ganó Biden, porque, como apuntaba Juan María, los votos de Filadelfia se suelen contar al final de golpe. Y hay que tener en cuenta que es que hasta esta mañana no se podía abrir ningún voto por correo en Pensilvania. O sea, la legislación allí implica que la cosa tarda bastante. Es muy al contrario de lo que pasa
De hecho, el New York Times sigue dándole una ventaja ligera a Harris en Pensilvania ahora mismo. Pues en la anterior conexión decía Javier Gutiérrez que la proyección del New York Times era al contrario, que le daba 0,5% de ventaja en proyección a Donald Trump en Pensilvania. Ahora mismo en Pensilvania, con el 39% escrutado, le da un 1,6 a Harris. Pero de ventaja actual. De ventaja digo de actual. proyección. La proyección es sobre... La proyección no la tengo aquí apuntada porque va solo por resultados y luego el colegio electoral. Puede ser que él tuviera algún dato que no tenga. Vamos a ver qué pasa de aquí al final de la noche. Lo que hacemos ahora es hablar con Ángela Martín Regalado, que es investigadora. Y en Pensilvania le está dando 1,8 con el recuento, que antes cuando hablábamos ya le estaba dando con el recuento la victoria a Harris. Sí, comentario de impresiones al margen de los datos. Las caras que enfocábamos de los votantes demócratas me recordaban mucho a las caras a esta hora, además precisamente del año 2016 en Madrid. El Partido Demócrata hace todos los años una fiesta, se reúnen. Y recuerdo que hasta ahora aproximadamente iban sacando los cartones de Hillary Clinton y las caras eran pues muy parecidas a estas. Nada era indicativo, nada estaba resuelto y mucho menos a estas horas. Queda mucha noche todavía por delante, pero esa percepción es parecida. Datos... por ejemplo, los republicanos están a 4 votos de ganar el Senado, que es una institución también importante. Han hecho flip, que se dice en inglés, han dado la vuelta a un voto en estos últimos 10 minutos. Y Arizona, que también es clave, sigue liderando Harris, pero Harris está liderando un poco menos, lo lleva peor de lo que lo llevaba Biden a estas horas en un estado tan clave como este. Se le está poniendo un color demasiado rojizo, digamos, a la noche. Que dentro de 4 años o 8 años, cuando hagamos esto del Verifica, vamos a tardar menos poniendo las noticias que son verdad que las que son mentira. Ojalá que no sea así. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Bueno, pues podemos actualizar datos de nuevo, porque ahora lo más importante es estar pendiente del mapa. Vamos a ponerlo de nuevo el mapa de los estados. Sí, podemos, compañeros, de cómo está ahora mismo, cómo sigue avanzando esa marea roja. Había una película en los 80 que se llamaba Amanecer Rojo, que era que Nicaragua y Cuba invadían Estados Unidos. Pasa que este rojo es republicano, no tiene nada que ver con aquella película tan fantasiosa, pero está quedándose una noche para que en cualquier momento salga Trump a hacer uno de sus mensajes, ¿no? Sí, empezó cuestionando los resultados, ¿no?, electorales hace unas horas, que incluso eran buen indicativo para los demócratas, porque siempre que cuestiona igual es que va perdiendo, y le podemos ver pues efectivamente celebrando más que cuestionando, porque lo cierto es que son todo indicativos, pero que le favorecen demasiados factores y sobre todo a Harris se le cierran cada vez más posibilidades de tener, como mencionaba Juan, excepciones clave que le hagan coger ese impulso, ¿no? Tengo que ir con Gemma García enseguida, pero quiero una valoración de 15 segundos de cada uno. ¿Tuyo, Lucía? Nada, yo simplemente iba a anotar sobre la posibilidad de que salga Trump en 2020. No sé si recordáis que salió pues como a las 11:30 en la Casa Blanca a decir, francamente, hemos ganado, y ya a empezar a desacreditar los resultados. Para mí va a ser muy interesante qué ocurre si él realmente gana. ¿Qué pasa con los demócratas? Si hay aceptan el resultado o no, parece que podría pasar. Después sigo con vosotros. 3-1 y ahora en favor de los republicanos, con lo cual parece que es una tendencia que no está ajustado. Sobre todo que ya no es tanto solo la tendencia, sino los resultados escrutados. Yo volvería al principio de la noche, cuando señalábamos Georgia y Pensilvania como estados clave. Georgia parece claro que se lo puede llevar Trump, y Pensilvania, recordar que lo han dado todo en campaña, han ido puerta a puerta, han hecho muchos mítines, han gastado prácticamente todo el tiempo de la campaña en las últimas semanas en Pensilvania, con lo simbólico que es un dato. Es el estado donde se ratifica la Constitución. Quien se lleve Pensilvania tiene un peso simbólico importante. Y luego estas excepciones que no está teniendo Kamala. Ohio es verdad que lleva ya varias citas electorales siendo republicano, pero no siempre había sido así, y ya parece evidente que es de Trump. Mississippi también. No hay excepciones, hay unas tendencias que favorecen a Trump. Y aunque incluso los estados de los que estamos hablando, por ejemplo Arizona, podrían tardar 2 días en contarse
todos los votos, sí que aunque queden esos votos por contar, nos vamos a ir con la sensación hoy de quién se lo lleva. Voy enseguida con Marina Ribel, pero tú querías algún último apunte de lo que estamos viendo. Yo apuntaría, más que de lo que estamos viendo, que Kamala Harris ha tenido un reto bastante difícil, que es el de presentarse como la candidata del cambio, siendo la vicepresidenta de Joe Biden. Creo que eso le ha perjudicado. Y luego es Joe Biden, un demócrata blanco mayor, ganaba a Trump, pero no era tan fácil que cualquier otro demócrata, especialmente si optabas por minorías, ganara a Trump, y eso dice muchísimo de Estados Unidos, un país donde todavía las brechas raciales y de género son muy importantes. Bueno, tercera convocatoria electoral consecutiva en lo que vengo observando esto, que en los estados clave, prácticamente en bloque, en una ocasión votan en republicano, en otra demócrata, en otra republicana, en función de casi un voto de castigo contra el poder. Alejandro, lo que estamos viendo. Sí, es un voto de castigo, pero además es que Donald Trump ha intentado venderse como un outsider otra vez. Ya intentó hacer como que él luchaba contra el establishment en 2016, pero esto ya no cuela. El dueño de Mar-a-Lago, que sea un outsider, claro, en fin, pero es lo que él vendió. Y se ponga a vender hamburguesas, pues ya me lo dirás. Y la gente lo compró porque veía que iba, pues eso, contra todo el establishment que él considera. Casi 3 millones de votos. Efectivamente, lo perdió y lo ganó Hillary Clinton. Es verdad que Trump ha tenido asesores más conservadores en esta campaña de lo que lo tuvo en el año 2016. De hecho, estaba consultando Fox News y parece que confirma esa contención en los resultados. Dice Fox News, es demasiado pronto para predecir el resultado en sitios donde ya está más o menos resuelto: Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Arizona, Carolina del Norte, Georgia y Nevada, mientras Trump sí que tiene ligera ventaja. No hay celebración incluso en los medios que favorecen a Trump. Y puede ser por esa tendencia más conservadora y menos el Trump de 2016, aunque recuerdo cómo empezó la noche, cuestionando que de hecho incluso el equipo de Elon Musk había montado un equipo para denunciar posibles fraudes. Después tenemos que hablar también del personaje Elon Musk, porque si gana Trump va a ser el responsable de dimensionar o redimensionar la administración, es decir, meter no una tijera ni una. La Universidad de Howard, elegida como sede de Kamala Harris, el lugar donde ella estudió Derecho, se encuentra nuestra compañera Cristina Olea. Buenas noches, Cristina. ¿Cómo se está siguiendo desde allí esa noche electoral? Veíamos al principio muchos cánticos, coros gospel, pero ha avanzado la noche y lo que se ven son caras largas. Cuéntanos. Sí, nosotros estamos, no estamos a las puertas, sino que estamos dentro de la universidad, enfrente del escenario en donde quizás ella salga a hablar en algún momento, y efectivamente aquí en esta universidad, que está llena de público y donde además hay mucha gente joven, todo ha empezado con un ambiente muy festivo, con música animada, pero poco a poco, a medida que avanzaba la noche, hemos ido viendo cómo iban cambiando las expresiones de la alegría al nerviosismo y a la decepción. La noche no ha empezado bien para Kamala Harris, su camino hacia la victoria se va estrechando. Este camino todavía existe y pasa sobre todo por ganar en los estados del cinturón industrial, donde todavía quedan muchos votos por contar, pero los datos que vamos sabiendo de momento no son una buena noticia para ella, y en las últimas horas apenas hemos escuchado comentarios de su campaña, de su equipo, y ese silencio tampoco es una buena señal para ella. Su jefa de campaña le ha dicho ya a su personal, les ha aconsejado que duerman un poco, que intenten dormir, porque no creen que sepamos quién es el ganador esta noche. Fijaos, nosotros hemos estado hablando también con las personas que están aquí, que son votantes de Kamala Harris, y ellas nos decían que han votado por ella pensando en el derecho al aborto, en defender la democracia, porque no quieren que vuelva Donald Trump a la Casa Blanca o porque sueñan con ver a la primera mujer presidenta de Estados Unidos. Pero fuera de aquí, fuera de esta universidad, hay mucha gente que no está contenta con el rumbo de la economía, con la gestión de la frontera, con el rumbo del país en general. Y ese ha sido el mayor reto para Kamala Harris durante esta campaña, convencer a esos votantes que no están satisfechos, porque ella es, al fin y al cabo, la número 2 de Joe Biden. Es que la noche no ha empezado bien para Kamala Harris. No tiene pinta, Cristina, de que vaya a acabar bien. Me sorprende que, quizá es la única forma de afrontarlo desde el lado demócrata, que piensen que esta noche aún no va a haber resultados definitivos, que esto podría prolongarse algo más en el tiempo, cuando lo que estamos viendo es que
Si no es esta noche, va a quedar bastante decantado el resultado, por lo que sabemos ahora a las 5:30 de la mañana en nuestro país. Bueno, poca gente preveía que esta noche nos acostásemos sabiendo ya quién es el presidente de Estados Unidos. No se puede descartar ese escenario, pero es verdad que hay muchos de esos 7 estados reñidos de los que todos estamos pendientes, donde el recuento va a tardar, y va a tardar mucho. ¿De qué estados podemos esperar tener los resultados hoy? Pues probablemente de Carolina del Norte, de Georgia, quizás de Michigan. ¿Con eso será suficiente? No lo sabemos. Lo que pasa es que muchos de esos votos, igual que en 2016 fueron para Trump y en el 20 para Biden, ahora parece que se están decantando para Trump de nuevo, o sea que están cambiando de una elección a otra cada 4 años. Pero es que en esta ocasión también, por lo que llevamos ahora de recuento, también estaría ganando Cristina en voto popular, entiendo, en voto popular, no en voto delegado. Lo que importa es el voto delegado, el colegio electoral, pero también en voto popular estaría, creo, hasta hace unos minutos por lo menos estaba, ganando también Donald Trump. Eso no había pasado hace 8 años con Hillary Clinton, donde ganó por casi 3 millones de votos la candidata demócrata, pero ganó en voto delegado en Donald Trump. Aquí parece que los dos van parejos. Eso no había pasado ni en 2016 ni en 2020, y además es que a partir de 2020 también la tendencia de los republicanos era a la baja. En las elecciones legislativas del 2022 los demócratas obtuvieron unos resultados mucho mejores de lo que esperaban, y desde 2020 han ocurrido cosas como el asalto al Capitolio, los juicios contra Donald Trump o la prohibición del aborto. Los jueces nombrados por Donald Trump en el Tribunal Supremo tumbaron el derecho al aborto, y todo eso los demócratas pensaban capitalizarlo en estas elecciones, pero es verdad que también tienen otras muchas cosas en contra. Lo que sí podemos decir con los datos que tenemos hasta ahora, que por supuesto no son definitivos, faltan votos por contar, todavía no tenemos el mapa completo, pero sí que parece que esta vez las encuestas no se han equivocado tanto como en otras ocasiones. Apuntaban a una carrera muy reñida, muy ajustada. Aquí la tenemos y tendremos que esperar todavía unas horas para saber el resultado final. Unas horas o unos días. Solo una cosa más. Ahora mismo le saca Trump a Kamala Harris casi 5 millones de votos populares. Cuando ganó Trump, la presidencia había perdido por casi 3 millones de votos. Ahora está sacándole casi 5 millones de ventaja a esta hora de la noche. Es decir, posiblemente hay margen para que remonte Kamala Harris, para que se dé una vuelta como el calcetín, pero tendría que ser algo súper espectacular, cuyas desmintiendo no solo las encuestas que hay ahora, sino el recuento que hay ahora, y Cristina también la proyección de todos los medios que hay ahora. Creo que el dato del voto popular quizás no sea muy prudente comentarlo a esta hora de la noche, porque tenéis que tener en cuenta que aquí cada estado va contando sus votos de forma independiente. No hay un escrutinio general, no hay un organismo electoral central que vaya contando el voto en todo el país, de manera que puede ser engañoso, porque en algunos estados el escrutinio está muy avanzado y en otros apenas ha empezado. Es quizás más prudente fijarse en el colegio electoral, en los electores, en el número de estados que van cayendo de un lado o de otro. Eso nos puede indicar quién puede ganar las elecciones. Sin embargo, para estimar quién va a ganar el voto popular deberíamos esperar un poco más, a que gran parte del país tenga el escrutinio avanzado. Ahora mismo en voto popular, voto delegado, 192. Kamala Harris ha subido porque ha entrado un estado que ha acabado de ser azul, el demócrata, y sigue manteniéndose en 230 Donald Trump. Lo que pasa es que vemos que sigue en rojo pálido, o sea, no definitivo, pero sí ahora mismo por delante el llamado cinturón azul, es decir, Wisconsin, Michigan y la sorprendente Pensilvania. Con eso lo tendría casi imposible. Por Georgia va a caer del lado republicano, como lo ha caído también Carolina del Norte. Incluso Arizona está ahora parpadeando en rojo. Es decir, en cuanto a estados, a territorio, victoria amplia ahora mismo de Trump, y la única opción que le quedaba a Kamala, Cristina, que era dentro del cinturón de óxido, el llamado cinturón azul de esos 3 estados, Wisconsin, Michigan
y Pensilvania ahora mismo es republicano. Falta por recontar, pero son los resultados a esta hora de la madrugada. Esos 3 estados son el camino que tiene ahora mismo Kamala Harris hacia la victoria. Era el camino más probable que tenía. Es el único camino, casi el único camino que todavía a esta hora existe para ella, pero es cierto que ese camino también se va estrechando porque los datos que tenemos de algunos condados de esos estados o de otros condados en otros, pero que quizás puedan ser un microcosmos parecido, una composición demográfica parecida, no son buenos para Kamala Harris. En muchos sectores de población ella está obteniendo peores resultados de los que obtuvo Biden en 2020. De manera que todos los datos que tenemos ahora mismo no son una buena pista para ella, pero repito, faltan votos por contar. La campaña todavía no está comentando esos resultados que no son buenos para ellos, no hay buenas conclusiones que se puedan extraer a esta hora, pero también es cierto que quizás para tener un resultado definitivo todavía tendremos que esperar bastante. Bueno, en cualquier caso, Cristina, mantenemos la conexión abierta, tanto contigo con en la sede, digamos, demócrata, como con Sara Rancaño, donde iremos dentro de poco para ver en la sede republicana cómo lo están celebrando, si es que tienen algo que celebrar, que parece que sí esta noche. Cristina, hasta una nueva conexión dentro de unos minutos. Hasta pronto. Bueno, pues repasamos datos y refrescamos cómo está ahora mismo la noche electoral en la que Estados Unidos se está convirtiendo o tiñendo de rojo republicano. Arizona, que era creo que demócrata en las pasadas elecciones, está siendo ahora parpadeando rojo. Nevada de momento no hay resultados y los 3 rojo pálido, casi rosa, que ven arriba, en Wisconsin, Michigan y Pensilvania, donde basaba su fortaleza, sus posibilidades de éxito Kamala Harris, ahora mismo están cayendo del lado republicano. No sé si tenemos porcentaje de voto que puedan hacer ya estimativo o estimado alguna referencia a quién puede llevarse esos 3 estados, Wisconsin, Michigan y Pensilvania, insisto, pero de momento es lo que es. A esta hora faltará por recontar, estará todo muy apretado en esos estados. Es cierto que si en esos 3 se produce un vuelco, puede tener opciones de nuevo Kamala Harris, las puede tener, eso puede pasar, pero la tendencia, hay algo en el olfato de analizar cómo van las proyecciones, cómo van los recuentos, cómo van las encuestas, que ahora mismo apunta todo a pensar, Pilar, que la noche pinta para los republicanos, claramente. Sí, pinta que si la tendencia es esta, Trump se acerca cada vez más a la Casa Blanca. Tumbar el muro azul es muy simbólico. Son los 3 estados que aguantó Biden, con los que consiguió ganar las elecciones en 2020, que ganó estados por muy pocos votos también, y además de ser muy simbólico es que deja a Kamala pues que casi con muy pocas posibilidades, sobre todo porque Arizona también parece, que decíamos, es un estado que podría compensar a Harris, que le podría dar un respiro, pero... Ahora mismo republicano es cierto que está por muy poco. Cuando parpadean, y lo ponemos a veces en la pantalla, si es pálido es que no es definitivo, y si parpadea es que la diferencia es de menos de 3 puntos, me parece, o de 2 puntos entre un candidato y otro, con lo cual es de momento muy arriesgado asignar. Pero lo cierto es que la tendencia es la que es, y cuando la tendencia en un estado y en otro es, hay una línea de puntos invisible que une los votantes de Arizona con los de Utah, con los de Dakota, con los de Wisconsin. A ver si le podemos ofrecer imagen de la convención, digamos, o de la sede o del lugar donde, de rojo impecable, de arriba abajo, están en este caso las seguidoras de Donald Trump, y ya están más animados que a principio de la noche, sin exteriorizar una victoria, porque no la pueden hacer, aunque, insistimos, con todas las reservas del mundo, el camino que marca la noche incide en una más que posible victoria republicana, pero puede ser que de un giro en el último momento y decante del lado azul o demócrata. No sería la primera vez, pero por el recuento y por las proyecciones que estamos llegando, o que estamos recibiendo, en este momento pues es más lógica pues la celebración que hay en el campo republicano.
Decimos que todas las elecciones tienen una gran sorpresa. Esta no sabemos cuál es todavía. Se intuye poco. ¿Cuál podría ¿Puede ser el cinturón de Pues óxido fíjate, yo voy a ser más azul? dura todavía. Podría ser que Trump ganara en los 7 estados clave, 7 de 7. Eso sería la gran sorpresa de la noche. Todo está abierto, falta mucho recuento. En Estados Unidos todavía van 6 horas por delante en muchos estados, pero la realidad de esta hora es que los 7 estados, Carolina del Norte ya es de Trump, Nevada está al 0%, Nevada está al 0%, todavía no se ha contado nada, pero el resto de los 5 de los 7 estados tiene esa tendencia mínima a favor de Trump. Pero es que es la tercera vez que lo digo, pero es que es verdad. Es decir, es la misma tendencia que pasó en el 16 y en el 20 y se está repitiendo en el 24. Han cambiado, menos Carolina del Norte y menos Nevada, han cambiado todos. En el 16 las llevó Trump, en el 20 las llevó Biden y ahora en el 24 las está llevando Trump. Sí, sí, no me fallan las matemáticas, pero de momento a esta hora de la noche, luego pueden cambiar, pero a esta hora de la noche han ido en bloque, no sé quién lo comentaba, que prácticamente van los de me parece que eras tú, Lucía, que decía que en la mayoría de los casos esos 7 van casi de la mano, de alguna manera, por alguna tendencia que podamos o no vislumbrar o que esté más o menos debajo de nuestro radar. Pero lo cierto es que esta noche está pasando lo mismo a la inversa que en el 20 y en el 20 lo mismo a la inversa que en el 16, pero todos están votando así.